Recuerdo la primera vez que subí por el sendero angosto de aquella sierra, un camino que parecía observar cada paso, como si la tierra guardara memoria del peso de quienes se atrevieron a avanzar antes que yo. La neblina no solo descendía, se pegaba a la piel, hacía vibrar pequeñas gotas en el cabello y murmuraba secretos que no debía escuchar. Fue allí, justo en el límite donde el viento se convierte en lamento, donde vi por primera vez la cabaña de la partera, inclinada como si respirara lento, demasiado vieja para seguir en pie. Decían que, incluso antes de tocar la puerta, algunos escuchaban llantos, pero nunca había una cuna, nunca había un bebé. A veces, el sonido salía de las paredes, como si algo se arrastrara entre las rendijas de la madera húmeda. Otras veces, el viento traía un susurro que pronunciaba nombres que no reconocía, pero que sentí como una advertencia tardía. Ese día entendí que la sierra no era solo un escenario, era un testigo, un guardián, un lugar que aceptaba ofrendas. Y la partera parecía saber exactamente lo que la montaña exigía. Pero antes de sumergirnos en esta historia, cuéntame en los comentarios desde qué lugar estás viendo. Dale like, comparte y suscríbete para recibir nuevas historias todos los días. La primera vez que caminé por aquella senda angosta, sentí que la montaña tenía memoria. No era una simple impresión. Cada piedra parecía acomodarse de nuevo bajo mis botas, como si reconociera el peso y la intención de quien avanzaba. La niebla descendía lenta, espesa, casi sólida, acariciando mi rostro con el frío húmedo de algo que respira demasiado cerca. Los árboles, altos y torcidos, formaban un pasillo natural que me obligaba a inclinar la cabeza, como quien atraviesa un umbral prohibido. A cada paso, el silencio se volvía más pesado, más comprometido, como si la sierra quisiera escuchar lo que yo pensaba. Y aún sin haber llegado a la cabaña, sentí un leve murmullo, algo parecido a un lamento infantil diluido en la bruma. No supe si fue el viento o la memoria cansada del bosque, pero me acompañó hasta que la luz del sol desapareció por completo detrás de las nubes cerradas. En ese momento, entendí que no era yo quien había escogido el sendero, era el sendero que me había permitido entrar. Mientras avanzaba, el suelo comenzó a cambiar bajo mis pies. La tierra seca se volvió húmeda, luego blanda, luego casi líquida, como si la montaña quisiera tragarse mis pasos antes de que pudiera retroceder. Las ramas se quebraban a mis espaldas, pero nunca lograba ver quién las pisaba. Había un ritmo extraño, como si un caminante invisible sincronizara su avance con el mío, deteniéndose cuando yo me detenía, respirando cuando yo respiraba. En los troncos del camino descubrí marcas profundas, líneas torcidas, repetidas, siempre tres, siempre inclinadas hacia la izquierda. No eran cortes hechos por cuchillo ni garras de animal. Eran símbolos, señales viejas, advertencias que nadie se había atrevido a borrar. El olor comenzó a cambiar también, un aroma ácido, metálico, imposible de confundir cuando uno ha visto demasiado de cerca la sangre fresca. Y fue allí, entre ese olor y la niebla, que escuché por primera vez un leve golpeteo, como uñas rascando madera, viniendo de algún punto más arriba. La neblina se espesó tanto que el mundo se redujo a un palmo delante de mis ojos. Ya no había camino, había intuición, un tirón leve en el pecho, como si algo dentro de mí supiera exactamente para dónde seguir, aun si mi mente gritaba que regresara. Las hojas mojadas brillaban con una tonalidad verde oscura que no parecía natural, como si la luz de la sierra tuviera un matiz distinto, más antiguo. El viento se detenía por momentos, creando un silencio tan súbito que mis oídos zumbaban. Y en esos lapsos de quietud se escuchaba un llanto breve, casi apagado, como el gemido de un recién nacido intentando respirar por primera vez, o por última. El sonido no venía de un punto fijo, se movía, se escurría entre los árboles, subía y bajaba por la pendiente como si buscara a alguien en específico. A mí, fue entonces que comprendí que aquella senda no guiaba simplemente hacia una cabaña.
Guiaba hacia una historia que la sierra no había terminado de contar. En un tramo donde el sendero se estrechaba al punto de obligarme a caminar de lado, encontré pequeños hilos rojos entrelazados en las ramas. No era lana, no era tela. Tenían una textura fibrosa y húmeda que me hizo apartar la mano de inmediato. El olor se intensificó allí, una mezcla de humo, hierbas quemadas y algo más, algo que recordaba al calor del cuerpo humano recién apagado. Las piedras a los lados del camino estaban marcadas con un polvo oscuro, casi negro, dispuesto en círculos incompletos. Parecía un rastro, un patrón ritual, como si alguien lo renovara constantemente para que no desapareciera. A cada metro, el bosque se volvía más silencioso, más expectante, y cuando miré hacia arriba, vi una sombra cruzar entre dos árboles, demasiado rápido para identificarla, demasiado alta para ser humana. El corazón me golpeó el pecho con una fuerza que me hizo detenerme, pero la sombra no volvió. Solo quedó el eco de un susurro, una voz temblorosa que parecía repetir una sola palabra que no conseguí descifrar. Cuando al fin la pendiente comenzó a descender, supe que estaba cerca. No porque viera la cabaña, sino porque sentía algo que no había sentido en ningún otro lugar de la sierra. Una especie de latido bajo la tierra, lento, profundo, como si el suelo respirara. Cada paso reverberaba en mis piernas como un pulso débil, sincronizado con mi propio corazón. El aire se volvió más cálido, aunque el clima seguía frío, y la neblina adquirió un tinte amarillento, denso, como humo de una hoguera que no se apagaba nunca. Los árboles aquí eran distintos. Sus troncos parecían quemados, pero no por fuego reciente, sino por algo que los había marcado desde dentro. Fue en ese tramo que escuché, por primera vez de forma clara, un llanto que no dejaba lugar a dudas. El llanto de un bebé, pero no había casas, ni familias, ni caminos cercanos. Solo la montaña, solo la cabaña que aún no podía ver, pero que sabía, con absoluta certeza, que me estaba esperando. El llanto se apagó de repente, como si hubiese sido tragado por la propia niebla. Ese silencio abrupto me detuvo en seco. El aire dejó de moverse y la sensación de latido bajo mis pies se volvió más clara, más nítida, como si la tierra insistiera en recordarme que estaba atravesando un territorio marcado por algo que no comprendía. Fue entonces cuando percibí un olor fuerte a humo viejo. El tipo de olor que queda impregnado en la ropa días enteros, como si el fuego que lo originó hubiera tenido un propósito más profundo que simplemente calentar. Entre las ramas, vi cuerdas desgastadas colgando, algunas trenzadas con hilo rojo, otras con plumas ennegrecidas. No parecían adornos, parecían restos de algo que hubiera sido retirado a toda prisa. Y aunque no soplaba viento, una de esas cuerdas se movió sola, girando lentamente, como si una mano invisible la hubiera puesto en movimiento. En ese momento, entendí que no estaba caminando hacia la cabaña, estaba siendo guiado hacia ella. Cuando la niebla abrió un pequeño claro, pude ver al fin la silueta de la cabaña entre los árboles. No era grande, pero se erguía con una presencia inquietante, como si su estructura retorcida guardara historias que querían salir. El techo, cubierto de tejas partidas y musgo oscuro, parecía inclinarse hacia adelante, observando mi llegada. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido momentos antes, dejando el paso para que yo entrara sin necesidad de tocar. A su alrededor, el suelo estaba marcado por huellas que no identifiqué al principio, pequeñas, casi circulares, como impresiones dejadas por pies descalzos de un niño, pero había decenas de ellas, demasiadas para que fuese casual. Algunas se adentraban en el bosque, otras rodeaban la cabaña, formando un patrón que no pude descifrar en ese momento. Lo único claro era que la montaña había sido testigo de movimientos recientes, silenciosos, rituales, y yo me aproximaba justamente al corazón de ese secreto. Me detuve a unos metros de la cabaña porque el aire cambió de forma brusca.
Un golpe de calor, seco y repentino, me envolvió desde dentro de la casa, como una exhalación profunda de algo que había estado esperando demasiado tiempo. Escuché entonces un sonido sutil, repetitivo, como si alguien estuviera golpeando suavemente una tabla, probando la firmeza de la madera. No era un sonido humano. Era rítmico, demasiado constante, casi calculado. La neblina que rodeaba la puerta se movía con un pulso propio, expandiéndose y contrayéndose como si respirara. Y entre ese movimiento, escuché un gemido leve, un lamento casi inaudible que me hizo retroceder un paso. Había algo dentro, algo que no quería ser visto, algo que, incluso sin mostrarse, ya comunicaba que la cabaña no era un refugio, sino un altar, y cada segundo que permanecía allí afuera me hacía sentir más claramente que ese altar me estaba reconociendo. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propio pulso en los oídos. El bosque entero parecía haber desaparecido, como si la sierra quisiera que nada interfiriera en lo que estaba a punto de ver. Se escuchó un crujido detrás de mí, pero no quise mirar, no por miedo a lo que pudiera haber allí, sino porque tuve la certeza de que, fuera lo que fuera, no debía romper el contacto visual con la cabaña. La estructura misma parecía moverse levemente, acomodándose como un animal que despierta después de un sueño largo. Las sombras entre las tablas se deslizaban por momentos, adoptando formas que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Y entonces lo sentí, una presencia detrás de mí, quieta, respirando. El aire se volvió más frío en mi nuca. La piel se erizó, y aunque no escuché pasos ni susurros, supe que alguien, o algo, me estaba observando desde la misma senda por donde había subido. Era como si la montaña quisiera asegurarse de que no huyera. Cuando por fin reuní la fuerza para acercarme, algo en la tierra llamó mi atención. Entre las hojas húmedas, encontré un pequeño hilo rojo, delgado como un cabello, pero firme, tenso, extendiéndose desde la entrada de la cabaña hacia el interior del bosque. Lo seguí con la mirada y comprendí que no había un solo hilo. Eran varios, decenas, algunos enredados entre sí, otros desapareciendo bajo las raíces, otros colgando como si hubieran sido arrancados de una tela mayor. Y todos conducían a la misma puerta. La cabaña parecía tejerlos, como si cada hilo representara una historia, un nombre, un llanto. Me incliné para tocar uno, pero antes de rozarlo escuché nuevamente el llanto de un bebé, esta vez más claro, más cercano. Provenía del interior, y aunque sabía que no debía entrar, comprendí que la senda no terminaba afuera. La verdadera historia empezaba detrás de esa puerta que se abría lentamente, como si mis dudas fueran la última resistencia que la montaña necesitaba quebrar. La primera vez que escuché que la partera solo aceptaba partos de madrugada, pensé que era una superstición antigua, una de esas costumbres de la sierra que nadie cuestiona porque siempre se ha hecho así. Pero cuando subí en una de esas noches, entendí que no era tradición, sino condición. La montaña parecía distinta bajo la oscuridad absoluta. No había estrellas, no había luna, solo un cielo cerrado que presionaba contra los árboles como si quisiera aplastarlos. La cabaña estaba encendida, pero no había llama visible. La luz se filtraba desde dentro como un resplandor opaco, enfermo, imposible de explicar. La partera hablaba en voz baja, casi sin mover los labios, y las mujeres que llegaban con contracciones temblaban más de miedo que de dolor. Ella apagaba cualquier lámpara, cualquier vela, y me pedía cerrar la puerta, siempre insistiendo en que la luz dañaba el nacimiento. Pero yo sabía que no era eso. Era que ella no quería que nadie viera lo que realmente hacía en esa oscuridad. En esas noches, el silencio se volvía insoportable. No había grillos, no había viento, no había lejanos sonidos del valle. Solo el gemido de la madera de la cabaña, que crujía como si cargara un peso invisible. Las mujeres entraban temblando, agarrándose el vientre, murmurando oraciones apresuradas, mientras la partera preparaba un cuenco con un líquido que nunca identifiqué del todo.
tenía un olor fuerte, metálico, mezclado con hierbas amargas que ella trituraba con las uñas, no con herramientas. Me pedía que me quedara junto a la pared, en silencio, observando sin intervenir. A veces, en medio de un grito, ella levantaba la mano y pedía que la madre guardara silencio absoluto, como si una presencia mayor necesitara escuchar el nacimiento sin interferencias humanas. Y en esas pausas se oía algo más, un murmullo que parecía venir del suelo, como si desde la tierra respondiera algo que yo no podía comprender. Nunca olvidaré la forma en que ella tocaba a las madres, no con delicadeza profesional, sino con una especie de dominio ritual. Mientras el bebé estaba por nacer, ella posicionaba sus manos de un modo que no correspondía a ninguna técnica conocida. Era como si quisiera controlar no el parto, sino el momento exacto en que algo más allá de lo humano, debía manifestarse. Cuando los dolores se intensificaban, la partera cerraba los ojos y comenzaba a balbucear palabras en un idioma que no se parecía a ningún dialecto local. Eran sonidos guturales, quebrados, que parecían resonar en las paredes de la cabaña. Lo peor era que cada vez que ella los pronunciaba, el ambiente se hacía más denso, más cargado, como si la cabaña respirara junto con ella, y las mujeres, aún entre el dolor, parecían entrar en un trance breve, como si una sombra pasara por detrás de sus ojos. Había algo que la partera evitaba siempre: la luz. Si una madre llevaba una lámpara, ella la apagaba con un movimiento brusco, casi violento. Si yo intentaba encender una vela para ver mejor, ella la sofocaba con los dedos desnudos, sin siquiera quemarse. Decía que la luz rompía el vínculo, aunque jamás explicó qué vínculo era ese. Pero una noche, cuando la madre gritó y extendí la mano para ayudar, un destello escapó de una grieta en la pared, una chispa tenue, azulada, y la partera giró hacia mí con un rostro que no había visto antes. Sus ojos parecían completamente negros, dilatados más allá de lo natural, y su voz salió como un susurro afilado. «No los mires, no están listos para ser vistos». No supe a quién se refería, a la madre, al bebé, o a algo más que estaba allí, compartiendo el aire con nosotros. Fue en uno de esos partos que escuché por primera vez un sonido que me perseguiría por años. Cuando el bebé estaba por salir, cuando la madre empujaba con todas sus fuerzas, la partera inclinó la cabeza como si oyera algo debajo del piso. Entonces, desde las tablas viejas, surgió un golpeteo suave, rítmico, como dedos diminutos tocando madera. La madre gritó que alguien estaba debajo de la cabaña, pero la partera le cubrió la boca con una mano fría y firme. El golpeteo continuó hasta que el bebé finalmente nació, pero no lloró, no hizo ningún sonido. La partera lo envolvió rápido, como si temiera que alguien intentara arrebatárselo, y mientras lo sostenía, el golpeteo se detuvo. La cabaña quedó en silencio absoluto, excepto por la respiración temblorosa de la madre. Esa noche entendí que no todos los nacimientos eran recibidos de la misma manera. Algunos eran esperados. A veces, la partera decía que el bebé no sobreviviría, pero no dejaba que ninguno de nosotros lo confirmara. Ella lo cubría, lo llevaba a un rincón oscuro y regresaba con las manos limpias, demasiado limpias para haber atendido un parto. Entonces apagaba cualquier luz restante y nos pedía acompañar a la madre hasta la entrada del bosque, diciéndole que descansara, que otro bebé vendría cuando la sierra lo permitiera. Ninguna mujer osaba preguntar por el cuerpo, y yo también dejé de hacerlo, porque cada vez que intentaba preguntar, algo en la expresión de la partera me hacía sentir que mi curiosidad era un riesgo, una puerta que no debía abrir. En algunas madrugadas, antes incluso de que la madre diera a luz, la partera salía por un instante de la cabaña. No llevaba nada en las manos, pero siempre regresaba con el rostro húmedo, como si hubiera llorado o como si algo la hubiera marcado allí afuera. El bosque parecía estremecerse durante esos breves segundos, como si reconociera su presencia. Una vez la seguí con la mirada,
intentando entender qué hacía en ese intervalo. Pero la niebla la envolvió de tal manera que apenas pude distinguir su silueta, y aún así escuché un susurro que no provenía de ella, sino del bosque mismo, una voz infantil que repetía una frase que no entendí, como un eco de algo que nunca debió pertenecer a este mundo. Lo que más me inquietaba no era lo que se veía, sino lo que jamás se veía. Nunca había sangre suficiente, nunca había restos del parto, nunca había señales del esfuerzo natural de una mujer dando a luz. Era como si la cabaña absorbiera todo, como si la sierra tomara lo que necesitaba sin dejar huellas. Los panos que la partera utilizaba siempre terminaban en un cubo que ella misma llevaba afuera y jamás volvían. Una noche intenté seguirla después del parto. Creí haber sido silencioso, pero al llegar al umbral, la vi de espaldas, agachada, hablándole a algo que no distinguí. Cuando giró hacia mí tenía el cubo entre las manos, pero estaba vacío, como si nada hubiese existido allí dentro. Con el tiempo, las mujeres del valle comenzaron a aceptar sin resistencia las condiciones de la partera. Sabían que debían subir de madrugada, sabían que no podían llevar luz, sabían que no debían preguntar. El miedo había reemplazado cualquier instinto maternal. Algunas decían que preferían arriesgarse con ella antes que enfrentar la ira de la sierra, y yo entendí que no se referían al clima, ni a los animales salvajes, ni siquiera a la montaña en sí misma. Hablaban de algo que vivía allí desde antes de que existieran las aldeas, un pacto antiguo que exigía nacimientos oscuros, silenciosos, invisibles, un pacto que la partera cumplía con devoción absoluta. Lo que vi en la última madrugada cambió para siempre lo que creía saber sobre la vida y el nacimiento. La madre llegó débil, casi desmayada, y la partera la recibió con un gesto de urgencia que rara vez mostraba. El bebé estaba por salir antes de tiempo, y la cabaña pareció reaccionar. Las paredes vibraron levemente, como si algo despertara en su interior. La partera susurró palabras en aquel idioma extraño y el aire se volvió denso, casi sólido. Cuando el bebé nació, un viento caliente atravesó la cabaña, apagando cualquier intento de luz. La partera lo sostuvo en brazos, pero no lo envolvió de inmediato. Lo levantó hacia la oscuridad, como si ofreciera algo, y en ese instante vi una sombra moverse sobre el techo, una forma que no correspondía a ninguna criatura conocida. El bebé no lloró, solo abrió los ojos y vi en ellos un brillo que no pertenecía al mundo de los vivos. Encontré el libro por accidente, aunque hoy entiendo que nada en aquella sierra ocurría sin intención. Estaba dentro de un cajón viejo, escondido bajo mantas húmedas, como si la partera lo hubiera dejado allí para que alguien, quizás yo, lo descubriera. La cubierta era de cuero oscuro, agrietado, con un olor penetrante que me recordaba a los animales recién degollados en las ferias antiguas. No tenía título, no tenía nombre de autor, solo un símbolo grabado a fuego en la tapa, un círculo incompleto, atravesado por una línea vertical que terminaba en punta. El tacto del cuero me provocó un leve temblor en las manos, como si el material conservara el calor de quienes lo habían sostenido antes. Al abrirlo, la primera página estaba manchada con algo que parecía sangre seca, dispuesta en formas que no reconocí de inmediato. No era un libro de medicina, no era un diario, era algo más antiguo, más deliberado, más ritual. Y al verlo, supe que la partera no actuaba sola, seguía un mandato. Las primeras páginas contenían dibujos que parecían hechos por alguien con prisa o con miedo, figuras redondeadas que representaban bebés, trazos gruesos alrededor de sus cabezas, como halos deformados. Había flechas que señalaban sus ojos, su pecho, su ombligo, con anotaciones en un idioma que no logré descifrar. Algunas palabras se parecían vagamente al latín, otras a dialectos indígenas olvidados, y otras no pertenecían a ningún idioma humano que yo conociera. Lo perturbador era la repetición. Cada página mostraba un bebé rodeado por un círculo abierto, el mismo símbolo de la tapa del libro.
A veces el círculo estaba limpio, otras manchado como si gotas oscuras hubieran caído sobre él. Las notas al margen parecían instrucciones, no teorías, y aunque no las entendía completamente, una frase se repetía en varias páginas: hijo ofrecido, vínculo completo. No supe qué significaba entonces, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, como si alguna parte de mí reconociera un peligro antiguo. En una página central, mucho más gastada que las demás, había un dibujo que me hizo cerrar el libro durante unos segundos para recuperar el aliento. Mostraba a una mujer, agachada, sosteniendo un recién nacido delante de una figura que no tenía rostro. La silueta de esa figura era enorme, desproporcionada, con brazos largos que parecían descender desde la oscuridad misma. El bebé no lloraba en el dibujo, tenía los ojos abiertos, fijos en algo que no estaba pintado. Lo que más me perturbó fue el detalle en la parte inferior de la página. Una serie de pequeños puntos rojos alineados como un rastro que conducía hacia la figura sin rostro. Parecían gotas, parecían huellas, y al tocarlas, descubrí que la tinta estaba ligeramente en relieve, como si hubiera sido aplicada con una sustancia más espesa que la tinta común. Nunca entendí cómo aquel libro podía estar tan vivo. Unas páginas más adelante, encontré anotaciones que parecían más modernas, escritas con una letra distinta, más firme, más reciente. Eran frases sueltas, pero todas giraban en torno a un mismo propósito: el nacimiento no es fin. La luz debe apagarse antes del vínculo. La sierra reclama lo primero que respira. Esa última frase estaba subrayada con fuerza. Me quedé mirándola durante largo rato. Nunca había escuchado a nadie decir algo así en el valle, pero comprendí que aquellas palabras no eran nuevas. Venían de una tradición oculta, enterrada, que la partera había heredado de alguien más, quizás de muchas generaciones atrás. Y lo más inquietante fue reconocer la letra. Era la de la partera. Ella había escrito esas notas. Ella había reforzado aquellas enseñanzas. Ella había elegido continuar el ritual. El libro tenía una sección final separada por una cinta roja que parecía haber sido añadida después. Al abrirla, encontré páginas que no contenían dibujos, sino listas, filas de nombres, la mayoría de ellos tachados. Eran nombres de mujeres, fechas incompletas, y junto a algunas entradas había un pequeño símbolo en forma de espiral. No conocía a la mayoría, pero un par de nombres me resultaron familiares. Mujeres del valle que habían subido a la cabaña para dar a luz y nunca habían vuelto a hablar del parto. Algunas se habían mudado, otras se habían aislado. Una había desaparecido. La presencia de sus nombres en ese libro me provocó un escalofrío tan profundo que casi cerré el tomo para siempre. Pero algo dentro de mí insistía en seguir. Era como si la montaña, a través del libro, me estuviera mostrando una historia que llevaba demasiado tiempo oculta. Había una frase recurrente al final de varias listas que me dejó sin aliento: hijo ofrecido, madre protegida. En otra página, escrita con tinta más oscura, sin luz, sin llanto, sin memoria. No sabía qué significaba protegida. No sabía qué tipo de protección podían hacer del silencio y del sacrificio. Pero entendí que las madres que regresaban mudas de la cabaña no estaban rotas por casualidad. Era parte del proceso, parte del ritual, y el libro lo registraba todo con una frialdad insoportable. Parecía un manual de un oficio perverso, un inventario espiritual de una tradición que no tenía compasión por nadie, menos aún por los recién nacidos. En una página especialmente antigua, casi deshecha, había una ilustración que me mantuvo inmóvil varios minutos. Representaba la sierra desde lo alto, como un mapa rudimentario. En la base, donde se encontraba la cabaña, había un símbolo circular, enorme, marcado con líneas que apuntaban hacia diferentes partes del bosque. Entendí que no era solo una vivienda, era el centro de algo mayor, un punto de reunión, un altar geográfico. Bajo el dibujo, una frase casi ilegible decía: aquí empieza el umbral. Aquella palabra,
Umbral me golpeó como un presagio. Si existía un umbral, existía también un tránsito, y algo cruzaba por él. Mientras seguía leyendo, comencé a oír un leve crujido, como si el libro reaccionara al ser abierto. Las páginas vibraban con cada respiración mía, y una sensación de electricidad recorría mis dedos. No sabía si era sugestión o si realmente el libro estaba vivo, pero sentí claramente que no era un objeto inerte. Era un registro, un testigo, una extensión del mismo ritual que describía, y en ese instante comprendí algo aterrador. La partera no consultaba ese libro, lo obedecía, y lo que allí estaba escrito no eran enseñanzas, eran órdenes. Al final del libro había un espacio en blanco, varias páginas sin escribir. Me pregunté si estaban destinadas a nuevos nombres, nuevos nacimientos, nuevos hijos ofrecidos. Esa idea me revolvió el estómago. Cerré el libro lentamente, con miedo de que algo escapara de él si lo hacía de golpe. Pero justo antes de cerrarlo, noté una palabra escrita con tinta casi transparente, como una marca reciente. Mañana. No decía más, solo mañana, como si el libro estuviera programando su próxima ofrenda. Guardé el libro de vuelta en el cajón, pero cuando lo solté, sentí que el cajón vibró levemente, como si el objeto se resistiera a ser encerrado. Me alejé con pasos lentos, incapaz de apartar los ojos de la madera que volvía a cerrarse sola. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el símbolo grabado en la tapa, latiendo como un corazón. Y aunque no lo sabía entonces, aquel descubrimiento cambiaría para siempre todo lo que creía sobre la partera, sobre la sierra y sobre lo que realmente se escondía en los partos de madrugada. Nunca olvidaré la primera vez que una madre me miró a los ojos y me pidió ver el cuerpo de su bebé. Tenía las manos temblorosas, los labios partidos por el llanto, y un silencio tan profundo que parecía venir de un lugar donde el dolor se convierte en sombra. La partera, con su voz suave pero firme, le dijo que el niño no había sobrevivido, que nació sin luz, que era mejor no verlo para evitar un trauma mayor. Pero la madre insistió, aferrándose a mi brazo como si yo fuera el último puente hacia la verdad. Yo también quise verlo, por humanidad, por respeto, por necesidad, pero la partera se interpuso entre nosotros con una mirada que no tenía rabia, sino una especie de autoridad sobrenatural. No hay nada que ver, dijo, y cuando abrió la manta, el pequeño cuerpo no estaba. El cuenco donde debería haber sangre estaba limpio, demasiado limpio. Ese fue el día en que supe que los bebés no morían allí, desaparecían. Después de esa noche, empecé a fijarme en los detalles que antes ignoraba. Las mantas siempre estaban húmedas, pero no con sangre, sino con un líquido alterado, espeso, que jamás pude identificar. Los cuencos se vaciaban sin que nadie los tocara. Las madres jamás escuchaban el llanto de sus propios hijos, y cada vez que una pedía ver el cuerpo, la partera encontraba una manera de distraerla, de envolverla en palabras suaves mientras ocultaba la manta bajo un paño negro que llevaba a otro cuarto. Yo la seguí una vez, silenciosamente, pero cuando empujé un poco la puerta entreabierta, no vi un cuerpo. Vi la manta extendida en el suelo, hundida en el centro como si algo hubiera estado allí un segundo antes, y se hubiera desvanecido. No había ventana por donde escapar, no había espacio en las paredes, no había ni un hilo, solo un vacío inquietante, como un hueco recién formado en el aire. Las madres volvían a sus casas con instrucciones precisas: no mirar atrás en el sendero, no hablar del parto, no encender velas durante 3 noches. Algunas obedecían por miedo, otras por agotamiento, pero todas regresaban con la misma mirada vacía, como si una parte de ellas hubiera quedado atrapada en la cabaña. Las mujeres más ancianas del valle murmuraban que la sierra no toleraba el llanto, que los bebés nacidos allí pertenecían a lo profundo, no al mundo de los vivos. Yo jamás creí en supersticiones, pero ver a una madre caminar sin preguntar dónde estaba su hijo, como si su mente hubiera sido sellada por una fuerza invisible, me hizo cambiar de opinión.
Había un patrón, había un propósito, y cada desaparición se sentía menos accidental y más ritual. El silencio de las madres no era sufrimiento, era obediencia. Una noche, luego de un parto especialmente silencioso, la partera me pidió que saliera de la cabaña mientras ella ordenaba el lugar. Me quedé cerca de la ventana, oculto tras un tronco, observando por una rendija. Vi cómo depositaba algo, un bulto pequeño envuelto, sobre la mesa. Luego apagó todas las luces, por completo. Ni una brasa quedó encendida. Entonces, el interior comenzó a iluminarse levemente con una luz que no venía de fuego alguno. Era como un resplandor espeso, flotante, que subía desde el suelo. La partera se inclinó, dijo unas palabras en aquel idioma oscuro y gutural, y el bulto comenzó a hundirse, no en la mesa, sino en el aire encima de ella, como si fuera tragado por una boca invisible. Después, la luz se apagó de golpe. Cuando volví a mirar, la manta estaba vacía. La partera respiraba como si nada hubiera ocurrido. Fue la primera vez que sentí verdadero terror. Intenté hablar con una de las madres algunos días después, buscando respuestas sin herirla. Ella me escuchó en silencio, con los ojos clavados en un punto fijo de la pared. Le pregunté si recordaba cuando su hijo dejó de respirar. Le pregunté si escuchó su último llanto. Le pregunté si quería que lo buscáramos. Ella negó lentamente con la cabeza, sin emoción. No había llanto, dijo. No hubo último momento. Su voz era hueca, como si le hubieran arrebatado la memoria junto con el bebé. Cuando mencioné a la partera, su cuerpo entero se tensó. Ella lo entregó, dijo. No pregunté más. No porque no quisiera saber, sino porque supe en ese instante que ella no hablaba en metáfora, era literal, y la montaña parecía aprobártelo. Cierta vez escuché un sonido proveniente del bosque después de uno de esos partos, un llanto breve, apagado, que no parecía humano. Seguí el sonido entre los árboles, guiado solo por la intuición y el miedo, pero cada vez que creía acercarme, el llanto se alejaba, como si jugara conmigo. Llegué a un claro donde la luna debería haber iluminado el suelo, pero no había luna esa noche. Aún así, distinguí algo sobre la tierra, pequeñas marcas circulares, como huellas recientes de pies diminutos. No había sangre, no había mantas, solo esas marcas que parecían avanzar hacia la profundidad del bosque, como si alguien, hubiese cargado al bebé y se lo hubiera llevado no hacia un destino físico, sino hacia un lugar oculto entre los árboles, donde la oscuridad tenía forma. Hubo un parto que jamás olvidaré. La madre era joven, demasiado joven. Gritaba de dolor, pero también de miedo. La partera actuaba con una urgencia distinta, como si supiera que algo andaba mal. Cuando el bebé nació, no lloró, no respiró, pero tampoco estaba muerto. Tenía los ojos abiertos, completamente abiertos, mirando a algo detrás de mí, algo que yo no pude ver. La partera lo envolvió sin mirarlo, como quien maneja un objeto peligroso, y cuando la madre pidió sostenerlo, la partera se volvió hacia ella con una voz fría como el mármol. «No es tuyo». La mujer cayó de rodillas, desgarrada, pero no se acercó más. Era como si el cuerpo de la partera emitiera una barrera. Yo quise intervenir, pero mis piernas no respondieron. Fue como si la cabaña misma sujetara mis huesos. Esa noche entendí que algunos bebés nacían destinados a desaparecer. Poco a poco, empecé a notar que la partera no lloraba, no se alteraba, no expresaba emoción ante ninguna muerte. Era como si no considerara aquellas desapariciones como pérdidas. Para ella, era parte del orden natural. Más que eso, parte de un deber. Un día, la escuché hablar sola en el cuarto trasero creyendo que yo no estaba. «Los hijos no son nuestros», murmuraba. «Ellos regresan al origen». Aquella frase me heló la sangre. ¿Qué origen? ¿Qué lugar reclamaba a los bebés con tanta insistencia? ¿Por qué la montaña parecía aceptar esa entrega sin protestar? Cada respuesta que imaginaba era peor que la anterior, y sin embargo, cada pista apuntaba al mismo lugar. La sierra exigía algo,
La partera simplemente obedecía. Hubo una desaparición que rompió cualquier duda que aún pudiera quedarme. La madre, una mujer fuerte, obstinada, exigió ver a su hijo. Insistió hasta el punto de empujar a la partera contra la pared. Yo pensé que por fin se revelaría la verdad, pero la partera, con una serenidad inhumana, tomó la manta del bebé, la abrió frente a la madre y dejó ver nada. La manta estaba vacía, como si nunca hubiese contenido vida alguna. La madre gritó, desgarrando su propia voz, pero no gritaba por rabia, gritaba porque reconocía algo. Se lo llevó, dijo entre sollozos, lo reclamó, y aunque nadie preguntó quién era él, todos lo entendimos. No era la partera, era algo más grande, algo que la partera servía. Fue entonces cuando comprendí que no debía buscar cuerpos. No habría cuerpos, no habría rastros. Cada recién nacido entregado no se perdía. Era absorbido por una presencia que habitaba la sierra desde antes de cualquier registro humano. Una presencia que el libro mencionaba, que la partera protegía, que las madres temían, que los partos alimentaban. Comprendí que la cabaña no era una casa ni un refugio, era una boca, y cada bebé que desaparecía no era un accidente ni un misterio. Era un tributo, uno necesario para mantener el equilibrio de algo que jamás debió despertar. Lo que más me inquietaba no eran los partos silenciosos ni los bebés que desaparecían, sino lo que ocurría después, cuando la madrugada empezaba a desvanecerse. Fue entonces cuando descubrí que la partera no actuaba sola. Una noche, al terminar un nacimiento particularmente extraño, ella salió por la puerta trasera sin decir palabra, llevando en brazos un pequeño bulto envuelto en un paño oscuro. La seguí a distancia, movido por un instinto que no supe controlar. La niebla en la selva era tan espesa que parecía tragarse cada paso, pero aún así distinguí figuras moviéndose entre los árboles. No caminaban como aldeanos, no hablaban, no respiraban fuerte. Eran sombras encapuchadas, erguidas, esperando. Y cuando la partera llegó, todas levantaron la cabeza al mismo tiempo, como animales que reconocen a su dueña. Lo que ocurrió luego selló mi miedo. Una de las figuras extendió los brazos, y la partera entregó el bulto sin decir palabra. Ellos desaparecieron entre los árboles sin hacer ruido. No podía comprender cómo se movían tan rápido. La selva estaba llena de raíces, piedras, ramas bajas, pero ellos deslizaban como si la tierra misma se apartara para darles paso. Sus capas estaban hechas de algún material grueso y oscuro que no reflejaba la luz, sino que la absorbía. No había rasgos visibles bajo las capuchas, ni barba, ni ojos, ni siquiera el brillo de piel húmeda. Eran siluetas vivas, moldeadas por la oscuridad. La partera permanecía inmóvil mientras se llevaban el bulto, como si su deber terminara justo allí, al entregar aquello que la sierra reclamaba. Y cuando ellos se alejaban, la partera simplemente regresaba a la cabaña, sin remordimiento, sin pesar, sin rastro del agobio que debería haber sentido cualquier ser humano. Aquel silencio suyo era la prueba de que ella sabía exactamente a quién servía, y lo aceptaba. La segunda vez que los vi, los encapuchados no esperaban en el bosque. Caminaban en fila, ascendiendo por el sendero como si hubieran sido llamados. Llevaban pequeños objetos en las manos, cascabeles, piedras inscritas, plumas ennegrecidas, que movían con un ritmo extraño, produciendo un sonido que no pertenecía ni a instrumentos ni a naturaleza. Era un murmullo arrastrado, como un lamento prolongado en muchas gargantas, pero sin boca visible. En cuanto la partera salió de la cabaña, ellos se detuvieron al unísono. Uno de ellos se acercó más que los otros, y el aire a su alrededor se volvió más frío, como si la presencia misma absorbiera calor. La partera inclinó la cabeza ante él, un gesto de respeto, quizá de sumisión. Nunca la había visto inclinar la cabeza ante nadie. Supe entonces que aquellos seres, lo que fueran, tenían un rango más alto que ella dentro de ese ritual. Una noche, el silencio fue tan profundo que cualquier sonido parecía amplificado por la selva.
Escuché un crujido detrás de la cabaña y decidí esconderme entre unos arbustos. Desde allí vi cómo varias sombras se acercaban desde diferentes direcciones, como si hubieran surgido directamente del suelo. No caminaban, avanzaban con movimientos suaves, ondulantes, casi líquidos. Cada uno cargaba un bulto pequeño envuelto en telas oscuras, idéntico al que la partera entregaba tras los partos. Cuando salieron a la luz tenue de la cabaña, comprendí que no siempre la partera entregaba al bebé. A veces, ellos venían por él sin que ella tuviera que salir. Cuando esto ocurría, ella se quedaba en la puerta, con la mano derecha apoyada en el marco, murmurando palabras que parecían abrir una especie de paso invisible entre nuestro mundo y el suyo. Las figuras ni siquiera la miraban, simplemente pasaban, recogían lo que necesitaban y se desvanecían. Había un patrón en sus movimientos. No eran visitas caóticas, no eran rondas improvisadas, eran encuentros rituales. Llegaban solo en noches sin luna, en horas donde el silencio era absoluto y la sierra parecía contener la respiración. A veces traían objetos y los dejaban en la cabaña. Pequeños amuletos hechos con hueso, cuerdas trenzadas con fibras rojizas, trozos de piedras cubiertas de símbolos. Yo los vi apilados en un rincón de la cabaña una vez en que la partera olvidó cerrarlo. Eran ofrendas, pagos, señales de un pacto que yo aún no entendía del todo. Pero había algo claro: los encapuchados no venían a amenazar, venían a recoger lo que les pertenecía desde el nacimiento. Una de las noches más frías de mi vida, la partera caminó hacia el centro del bosque acompañada de dos sombras encapuchadas. Llevaba una lámpara apagada, sostenida por el asa, como si fuera un símbolo y no una fuente de luz. Yo lo seguí desde lejos, con el miedo latiendo en las costillas como un tambor. En un claro, las sombras se detuvieron. La partera colocó la lámpara en el suelo. Uno de los encapuchados sacó de su capa un objeto pequeño, envuelto en un paño rojo. No pude ver qué era, pero apenas lo sostuvo en alto, la tierra tembló suavemente bajo mis pies. Una vibración baja, casi imperceptible, que solo sentí porque estaba demasiado cerca. Fue allí que comprendí que esos encuentros no eran intercambios únicamente de bebés. También eran intercambios de energía, de poder, de pactos que trascendían generaciones. En otra ocasión escuché por primera vez sus voces. No hablaban como humanos, no pronunciaban palabras. Era un sonido hojaldrado, áspero, como si muchas gargantas emitieran un murmullo al mismo tiempo, formando una melodía sin tono, sin principio, sin fin. La partera respondía en el mismo idioma gutural que usaba en los partos, y lo más perturbador fue cuando, al detenerse el murmullo, la selva entera guardó silencio. No un silencio natural, sino uno que parecía impuesto. Un silencio que dolía en los oídos, que hacía que el corazón latiera más fuerte para llenar el vacío. Después de ese silencio vino un llanto, breve, frío. Un llanto de bebé que fue cortado de inmediato, como si alguien hubiera apagado su existencia con un chasquido. Durante uno de esos encuentros vi algo que jamás podré olvidar. Uno de los encapuchados abrió los brazos y su capa se deslizó hacia atrás, revelando una silueta imposible. No tenía brazos humanos, no tenía hombros. Era como una masa negra suspendida, con contornos que cambiaban constantemente, como humo atrapado dentro de piel. Donde deberían haber ojos, había dos profundidades circulares que absorbían la luz del ambiente. No brillaban, no reflejaban, consumían. Ese ser inclinó la cabeza hacia la partera y ella, sin temor alguno, colocó un pequeño bulto en lo que parecía ser su pecho. El ser lo envolvió, y en ese instante el bosque entero pareció exhalar, como si algo hubiera sido cumplido. Lo más terrible fue descubrir que los aldeanos conocían estos encuentros, no directamente, no con detalles, pero los susurros existían desde mucho antes que yo naciera. Los hombres del velo los llamaban, los que escoltan lo que no debe quedarse. Dijeron que aparecían solo cuando la sierra estaba hambrienta,
que buscaban lo que había sido prometido siglos atrás, cuando los primeros colonos pisaron estas tierras y rompieron un pacto que jamás debieron desafiar. Los aldeanos no intervenían, no preguntaban, no miraban, y yo, ingenuo, fui el único que intentó ver más de lo que debía. Una noche, mientras los encapuchados se alejaban con un recién nacido envuelto, uno de ellos se detuvo. No se giró hacia mí, no hizo un gesto, pero su sombra se extendió sobre el suelo, alargándose más de lo natural, como si una mano invisible me tocara los pies. Sentí un frío que me atravesó los huesos. No era una amenaza, era una advertencia silenciosa de que yo ya había visto demasiado, que la sierra sabía mi nombre, y que, desde ese momento, yo también formaba parte del pacto, aunque no lo quisiera. Me quedé helado, incapaz de moverme, con la certeza de que ese encuentro cambiaría mi destino para siempre. Siempre me llamó la atención la forma en que la partera preparaba a cada mujer antes del nacimiento. No era solo un examen rutinario ni un gesto profesional, era un ritual. Ella pedía a la madre que se recostara sobre una manta vieja, extendida en el suelo, mientras apagaba todas las luces de la cabaña. La oscuridad se volvía casi absoluta, apenas interrumpida por el reflejo tenue de una brasa oculta en un cuenco. La partera entonces sacaba un pequeño frasco de barro que nunca dejaba a la vista. Cuando lo abría, un olor ácido, metálico y ligeramente dulce llenaba la habitación. Decía que era sangre de animal, aunque su espesor y su olor no coincidían con ninguna sangre que yo hubiera conocido. Con los dedos trazaba un símbolo sobre el vientre de la madre, un círculo abierto, atravesado por una línea torcida. Siempre el mismo símbolo, siempre la misma precisión. Y mientras lo hacía, la montaña parecía observar. La primera vez que presencié el ritual completo, entendí que no era un simple adorno o un gesto tranquilizador. En cuanto la partera terminaba de dibujar el símbolo, la madre cambiaba. Su respiración se hacía más lenta, más profunda, como si algo la adormeciera desde adentro. Su mirada se perdía en un punto fijo, como si entrara en un estado entre la vigilia y el sueño. La partera murmuraba palabras en aquel idioma extraño que ya había oído durante los partos. Una mezcla de sonidos guturales y sílabas arrastradas que parecían resonar directamente en el pecho. Y lo más inquietante era que el símbolo comenzaba a brillar levemente, como si reaccionara al calor del cuerpo o a algo más, algo invisible. A veces, la piel alrededor del dibujo se tensaba, como si algo presionara desde dentro, buscando salir o entrar. Yo quería intervenir, borrar aquella marca, pero cada vez que me acercaba, sentía un frío repentino que paralizaba mis manos. Con el tiempo descubrí que no todas las marcas eran iguales. El círculo abierto siempre estaba presente, pero la forma de la línea cambiaba sutilmente dependiendo de la mujer. Algunas veces se curvaba hacia la izquierda, otras hacia la derecha. En ocasiones se bifurcaba como una rama seca. La partera jamás explicó el significado de esas variaciones, pero yo notaba claramente que reaccionaba de forma distinta con cada madre. A unas las observaba con respeto, a otras con urgencia, a otras con un temor silencioso que disimulaba mal. Entendí, con espanto, que ella sabía desde antes del parto qué destino tendría ese bebé, si sería entregado, si desaparecería, si sería reclamado por la sierra. La marca en el vientre no era una simple preparación, era una señal, un registro anticipado, una sentencia escrita antes de nacer. Hubo un día en que decidí tocar la marca. La madre estaba ya dormida, bajo el trance inducido por los murmullos de la partera. El símbolo brillaba tenuemente, pulsando como un pequeño latido. Me incliné y pasé el dedo sobre la línea. Sentí un calor inesperado, un ardor que no provenía de la piel humana. Era como tocar metal recién forjado. El calor me recorrió la mano, subió por mi brazo, y por un instante escuché un sonido, un latido profundo, no del corazón de la madre, sino de algo más cercano, más antiguo. La partera se dio cuenta de inmediato. Sin mover un músculo del rostro,
Me tomó del brazo y me apartó con una fuerza que no correspondía a su edad. «No interfieras», dijo con una voz que parecía venir de dos lugares a la vez. Desde ese día, evitó que me acercara durante la preparación. Yo también lo evité, porque temía que aquella marca lograra reconocerme. No todas las madres aceptaban la marca con facilidad. Algunas lloraban en silencio, otras pedían que no les dibujara nada, otras suplicaban que al menos explicara el significado del símbolo. Pero la partera nunca respondía palabras directas. Solo decía que la sierra necesitaba protección, que el parto debía ser guiado, que sin esa marca los espíritus del umbral interferirían. Nadie sabía qué significaban esas palabras, pero el temor colectivo era suficiente para obligarlas a aceptar. Las madres más ancianas del valle contaban historias de generaciones anteriores, donde símbolos parecidos eran usados para sellar el vínculo entre dos mundos, un sello y un permiso. Al escuchar esto, comprendí que no se trataba de proteger a las mujeres. Se trataba de permitir algo que estaba esperando desde mucho antes. Una de las experiencias más perturbadoras fue con una madre que rechazó la marca. Dijo que prefería dar a luz en su casa, que no quería rituales, pero la partera insistió, con una calma peligrosa, en que la montaña no aceptaría un parto sin su intervención. La madre se negó nuevamente. Cuando se dio la vuelta para irse, la cabaña comenzó a crujir, como si los cimientos respiraran. La luz de la brasa se apagó sola, y un viento helado entró por las rendijas. La mujer se detuvo, paralizada, y la partera se acercó despacio, colocando la mano sobre su vientre sin permiso. La mujer gritó, pero el grito se apagó antes de salir de su boca, como si algo se lo hubiera robado. Cuando retiró la mano, el símbolo ya estaba allí, dibujado sin tinta, grabado en la piel como si hubiera sido marcado por dentro. Aquello me heló los huesos. Entendí que la marca no siempre necesitaba ser pintada. A veces era impuesta. Una madrugada, mientras la partera hacía la marca, noté algo que jamás había visto antes. La piel de la madre comenzó a temblar levemente, como si algo se moviera bajo ella. No eran contracciones, no era el bebé, era algo distinto, como si el símbolo mismo tuviera vida. Las líneas parecían estirarse, acomodarse, encajar en un patrón más profundo que la piel humana. La partera lo observaba con una concentración absoluta, murmurando palabras tan bajas que ni siquiera pude distinguir el ritmo. Todo duró apenas unos segundos, pero en ese tiempo sentí la presencia de algo más en la habitación. Algo que no tenía forma, pero que se manifestaba en la presión del aire, en la vibración del suelo, en la extraña quietud de los objetos. Era como si la marca llamara a algo, y ese algo respondiera. Después de varios meses observando la marca repetirse una y otra vez, empecé a reconocer un detalle inquietante. El símbolo no desaparecía tras el parto. Algunas madres regresaban semanas después para mostrarme que el dibujo seguía allí, desvanecido pero presente, como una cicatriz que no pertenecía a ningún accidente ni procedimiento médico. Les picaba, les ardía. A veces sentían que alguien les tocaba el vientre cuando estaban solas. Una madre me confesó que había despertado una noche con la sensación clara de que un bebé respiraba sobre su piel, justo encima del símbolo. Otra aseguró haber visto luz salir de la marca en la oscuridad de su cuarto. La partera les decía que era normal, que lo ofrecido nunca se borra. Esa frase me persiguió durante semanas. Pero el incidente que confirmó mis sospechas ocurrió una noche en que la partera se ausentó por primera vez. Una mujer llegó en trabajo de parto, desesperada, y mientras yo intentaba ayudarla, el símbolo comenzó a formarse solo. Era como si la piel reaccionara al dolor, al miedo o a la montaña misma. La línea principal apareció primero, delgada como un hilo de luz, luego el círculo abierto, trazado por algo invisible. La mujer gritó, pero su grito se transformó en un susurro extraño, como si una voz superpuesta hablara con ella. Yo retrocedí, paralizado. Cuando el símbolo brilló, el bebé dejó de moverse, y la cabaña se llenó de un silencio tan profundo
que parecía provenir del interior de la tierra. En ese instante, comprendí que la partera no inventó la marca, solo la canalizaba. La verdadera autora era la sierra. Intenté huir de la cabaña aquella noche. Corrí por el sendero, pero la niebla se movía como una criatura viva, bloqueando el paso. Desde atrás escuché un murmullo que no era de la partera ni de la madre. Era un murmullo grave, múltiple, como si muchas voces hablaran a la vez desde debajo del suelo. Sellado, decían. El vínculo está sellado. Me detuve, incapaz de avanzar. Comprendí que ya había visto demasiado, que la marca no era un simple símbolo, sino un contrato que ataba a la madre, al bebé y a cualquiera que lo presenciara. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo el círculo incompleto, la línea torcida, el brillo tenue que late como un corazón ajeno, y siento que la sierra me observa, esperando el momento en que también yo deba llevar una marca. Las primeras veces en que una madre regresó muda de la cabaña, los aldeanos dijeron que era el shock del parto, un trauma pasajero, un silencio temporal que sanaría con el tiempo. Pero yo había visto ese silencio antes. No era un silencio humano, era un vacío, un hueco arrancado a la fuerza. La expresión de esas mujeres lo decía todo. No era que no quisieran hablar, es que algo dentro de ellas no les permitía hacerlo. O mejor dicho, ya no había nadie allí para hablar. Sus ojos estaban abiertos pero no miraban, no enfocaban. Seguían movimiento, luz, sombras, pero sin reconocerlas. Era como si una capa invisible hubiera cubierto su conciencia, y cada vez que intentaba hablar con ellas, se estremecían, como si mis palabras golpearan un cristal que rodeaba sus mentes. Un cristal que no podían romper. Una mujer en particular me marcó profundamente. Era fuerte, decidida, conocida por nunca dejarse intimidar. Subió sola a la cabaña, creyendo que su carácter impediría cualquier manipulación de la partera. Pero cuando regresó, su rostro era una máscara vacía. Caminaba lentamente con pasos medidos, como si temiera pisar algo invisible en el suelo. Cuando intenté hablarle, me miró con una expresión que jamás podré olvidar. No había enojo, ni tristeza, ni miedo. Había ausencia. Le pregunté por su bebé. Le pregunté si había llorado. Le pregunté qué le había hecho la partera. No respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas sin que su rostro se moviera. Lágrimas silenciosas, densas, que caían como si brotaran de un lugar al que ella misma ya no tenía acceso. Fue entonces cuando entendí que no habían perdido la voz. Habían perdido algo más profundo, su capacidad de recordar sin sufrir. Comencé a visitar en secreto a las mujeres que habían quedado mudas. Las encontraba sentadas cerca de las ventanas, mirando hacia la sierra, siempre hacia la sierra, nunca hacia sus hijos perdidos, nunca hacia sus familias, nunca hacia la vida cotidiana. Era como si la montaña las hubiera marcado desde dentro, llamándolas constantemente con una voz inaudible. Algunas movían los labios en silencio, formando palabras que sus bocas no completaban. Otras tocaban sus vientres, justo donde la partera había dibujado el símbolo, como si intentaran recordar algo que se les escapaba. A veces lograban emitir un sonido, un suspiro quebrado, pero nunca un mensaje. Y cuando intentaban hablar, sus cuerpos temblaban, como si una fuerza invisible les retorciera el interior. Yo lo vi, yo lo escuché. Era una lucha imposible contra una orden que no aceptaba ser desobedecida. Lo más perturbador ocurría cuando intentaba preguntarles sobre el momento exacto en que perdieron la voz. Todas reaccionaban igual. Cerraban los ojos con fuerza, respiraban de manera entrecortada y se llevaban las manos al pecho, como si recordaran un dolor inmenso. Una de ellas, temblando, logró escribir en un papel una sola palabra: grito. No supe si se refería a un grito que ella había dado o a uno que había escuchado, pero su mano se detuvo bruscamente después de escribir la palabra, como si algo la hubiera detenido. El lápiz cayó de sus dedos y se rompió al tocar el suelo. Ella se encogió sobre sí misma, sollozando sin voz.
Su familia me dijo que nunca volvió a escribir nada, ni siquiera su propio nombre. Algo la detenía siempre, algo que la misma sierra le había impuesto. Una vez, una de las mujeres logró señalarme la garganta, luego el corazón, luego la sierra. Ese gesto simple me reveló una verdad aterradora. La voz no se perdía en la garganta, se perdía en el alma. Las madres no eran silenciadas por miedo, sino porque algo dentro de ellas había sido tomado, arrancado, sellado. Cuando más tarde revisé el libro antiguo de la partera, encontré un fragmento que lo explicaba sin explicarlo. La madre no debe recordar. La que recuerda se convierte en portal. Esa frase me heló la sangre. Comprendí que el silencio no era castigo, era contención. Evitaba que algo emergiera, evitaba que algo volviera a pronunciarse a través de ellas, evitaba que la sierra hablara usando la voz de una madre desgarrada. Había mujeres que, pese a su silencio, se acercaban de noche a la base de la montaña. Las encontrábamos al amanecer, descalzas, con los pies llenos de barro, mirando hacia arriba como si esperaran una señal. Algunas sonreían levemente, pero era una sonrisa rota, torcida, como si respondiera a una voz interna. Otras se rasguñaban el vientre sobre la marca, dejando líneas sangrantes sin mostrar dolor. Una que vivía cerca del río fue encontrada una noche, murmurando en un idioma que no pertenecía a ninguna lengua viva. Formaba sonidos que parecían eco de los que la partera pronunciaba en los partos. Cuando intenté acercarme, se volvió lentamente hacia mí, con los ojos muy abiertos, y aunque su boca no se movió, escuché una frase clara dentro de mi mente. Él escucha. Caí de rodillas, no por miedo, por la certeza de que no era ella quien hablaba. En otra ocasión, una madre muda comenzó a dibujar compulsivamente círculos abiertos en las paredes de su casa. No comía, no dormía, no hablaba, solo dibujaba el símbolo una y otra vez, cientos de veces. Su familia cubría las paredes, pero ella seguía dibujando en el suelo, en la mesa, en su piel. Era como si su cuerpo necesitara repetirlo para aliviar un peso interno. Cuando la visité, intenté detenerla colocándole la mano sobre la muñeca. Ella se detuvo solo un momento y me miró con los ojos más vacíos que jamás había visto. Luego escribió con el dedo sobre la mesa el símbolo completo, y cuando lo terminó, su pecho se hundió levemente, como si algo en su interior suspirara con alivio. Comprendí entonces que no dibujaba por locura, dibujaba porque era un canal, un recipiente de una memoria que no podía pronunciarse con voz humana. Hubo mujeres que jamás recuperaron la voz, vivieron y murieron en silencio, llevando consigo un dolor que jamás pudieron expresar. Sin embargo, había momentos, breves, fugaces, en los que parecían intentar romper esa barrera. Una vez, mientras acompañaba a una de ellas, escuché un sonido apenas audible, como un gemido que no provenía de su garganta, sino de un lugar más profundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su boca se abrió sin emitir sonido. Pero yo escuché algo, no con los oídos, sino con la piel. Sentí una vibración débil, una palabra no pronunciada que se deshacía antes de formarse. Era como si algo dentro de ella intentara gritar a través de un muro invisible. Y ese intento de grito me dejó claro que el silencio no era solo ausencia, era prisión. Una madre en particular mostró un comportamiento distinto. No estaba completamente perdida, no estaba totalmente vacía. Había algo en ella que resistía. Una noche, mientras estaba sola, logró escribir una frase en un trozo de tela antes de que su mano se paralizara. La frase decía: «Lo vi entregarlo». Cuando le pregunté qué había visto exactamente, se llevó las manos a la garganta, presionando con fuerza, como si quisiera arrancarse algo que la ahogaba. Entonces comenzó a llorar sin emitir sonido, con lágrimas que caían como si el dolor fuera demasiado grande para contenerlo. Supe entonces que había presenciado el momento exacto de la entrega, y que la visión había sido tan devastadora que la sierra apagó su voz para siempre. Con el tiempo comprendí la verdad más cruda. El silencio de las madres era parte del pacto.
Ellas no podían contar lo que habían visto, no podían pronunciar los nombres que escucharon, no podían describir las sombras encapuchadas, ni el brillo extraño en los ojos de los recién nacidos. Su voz era la prueba, y la prueba debía ser borrada. No eran solo víctimas, eran guardianas involuntarias de un secreto que la sierra protegía con ferocidad. Y cada vez que una de ellas caminaba por el pueblo en silencio, la montaña parecía sonreír desde lejos, orgullosa de haber guardado, una vez más, lo que nunca debió ser revelado. Siempre sospeché que la partera no actuaba sola, pero durante mucho tiempo pensé que respondía únicamente a su relación con los encapuchados. No imaginaba que su devoción estaba enraizada en algo mucho más antiguo, más profundo y más organizado. Lo descubrí por accidente una tarde en la que revisaba archivos antiguos del valle, intentando entender el origen de ciertos símbolos. Entre las páginas amarillentas encontré referencias a una secta desaparecida hacía siglos, los devotos del primer aliento. Eran mencionados en un manuscrito colonial como guardianes del umbral, personas que ofrecían recién nacidos a entidades que habitaban entre la vida y la muerte. Lo más perturbador fue reconocer uno de los símbolos dibujados en el margen, un círculo abierto atravesado por una línea torcida, exactamente el mismo símbolo que la partera marcaba en el vientre de las madres. Supe entonces que no era una tradición personal, era una herencia. El texto colonial describía a la secta con detalles que parecían demasiado precisos para ser leyenda. Hablaba de ceremonias realizadas en montañas vivas, lugares donde los espíritus antiguos reclamaban la energía pura del primer aliento humano. Los devotos creían que cada recién nacido contenía un fragmento de luz primordial, una chispa que conectaba a los vivos con los seres del subsuelo espiritual. Y esa chispa debía ser ofrecida antes de que fuera corrompida por el mundo. Los líderes de la secta eran llamados custodios, y entre sus deberes estaba seleccionar a las mujeres destinadas a portar a los hijos de sangre, bebés nacidos para ser entregados desde su primer respiro. Cuando leí esa frase, sentí el estómago contraerse. Entendí que la partera no elegía aleatoriamente. Ella sabía exactamente qué mujeres, qué vientres y qué nacimientos formaban parte del pacto. En mi investigación descubrí que los colonos intentaron erradicar la secta hace más de 200 años, acusándolos de desapariciones y rituales prohibidos. Pero los registros eran confusos, como si alguien los hubiera manipulado. Algunos documentos hablaban de ejecuciones masivas, otros afirmaban que los devotos simplemente se ocultaron. Lo más inquietante era una anotación marginal en un diario de un fraile. La sierra los reclama. La cabaña sigue respirando. Esa frase me dejó helado. No hablaba de personas, hablaba de lugares. Era como si la secta no dependiera de individuos concretos, sino de un territorio vivo que preservaba la tradición. Y entonces comprendí, la partera no era una líder, ni siquiera una iniciada reciente. Era la continuación de una voz antigua que nunca había dejado de susurrar en la sierra. Volví al libro antiguo de la partera después de leer los registros, esta vez buscando señales que antes no había entendido. Y ahí estaban, referencias directas a los hijos de sangre, siempre escritos con letras más gruesas, como si la tinta hubiera sido presionada con más fuerza. Los textos describían a estos hijos como puentes vivos, faros del subsuelo, el alimento del espíritu que vigila. No hablaban de sacrificio, hablaban de propósito. Según el libro, cada recién nacido entregado no moría. Era transformado en algo que no se describe por completo, pero que servía para mantener un equilibrio entre dos fuerzas, la vida humana y lo que la sierra contenía en su interior. La partera no sentía culpa porque, a sus ojos, no estaba quitando vida. Estaba cumpliendo una función sagrada, una función heredada por generaciones de mujeres designadas como madres del umbral. Hubo un pasaje del libro que me hizo comprender la magnitud de la secta. Decía, el linaje nunca muere. La madre elige a la siguiente.
Esa frase me golpeó con fuerza cuando miré a la partera con nuevos ojos. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Cómo ella evitaba ciertos caminos de la sierra, cómo murmuraba frases que parecían nombres, cómo acariciaba el borde de la cabaña como si la madera fuera carne viva. Era evidente que no aprendió aquellas prácticas en libros. No las imitaba, las recordaba, como si las hubiera llevado dentro desde niña. Comencé a preguntarme quién la había iniciado. Su madre, quizás, o la partera anterior, cuyo nombre no aparecía en ningún registro oficial. Y cuanto más pensaba en ello, más claro era que la secta nunca había desaparecido, solo había cambiado de piel. Una noche, mientras todos dormían en el pueblo, vi luces moverse en la ladera de la montaña. No eran linternas, no eran antorchas, eran destellos breves, pulsantes, de un rojo profundo. Decidí seguirlos a distancia. Desde los arbustos vi un círculo de personas encapuchadas, pero esta vez no estaban recogiendo un bebé. Estaban reunidas en torno a una roca tallada, marcada con el símbolo del círculo abierto. Al centro había una figura femenina, más alta que la partera, vestida con una túnica antigua, con bordados que parecían hechos con hilos oscuros, casi vivos. Ella dirigía la ceremonia con movimientos lentos, casi danzados, como si sus gestos formaran palabras. Los encapuchados la imitaban. Supe entonces que la partera no era la líder de la secta, era solo una sacerdotisa menor. La verdadera guía seguía viva y vigilaba todo. Logré acercarme lo suficiente para escuchar parte del ritual. No eran cánticos, eran respiraciones coordinadas, profundas, que creaban un ritmo hipnótico, parecido al latido de un corazón gigante. En un momento, la mujer del centro levantó un objeto pequeño, un brazalete hecho con hilos rojos trenzados y pequeños trozos de hueso. Lo sostuvo hacia la montaña, y una ráfaga de viento salió de la nada, apagando el brillo de las luces. Los encapuchados se inclinaron al mismo tiempo. Cuando la mujer habló, su voz no parecía humana. Era profunda, múltiple, como si muchas voces hablaran desde dentro de ella. Dijo: «El umbral está abierto. El hijo reclamado volverá a respirar». Sentí un escalofrío que me paralizó. Comprendí que no adoraban a los niños. Adoraban lo que los niños se convertían después de ser ofrecidos. Los aldeanos más ancianos sabían más de lo que dejaban ver. Un día, una mujer mayor, casi ciega, me tomó del brazo cuando mencioné a la partera. Me dijo algo en voz baja que jamás olvidaré: «Ellas siempre regresan». No supe si hablaba de las parteras o de los hijos ofrecidos, pero luego añadió: «La secta no se esconde porque nunca se fue. Solo espera que olvidemos sus nombres». Supe entonces que el silencio del valle no era ignorancia, era miedo, miedo heredado, transmitido como un legado tóxico. Nadie quería hablar porque todos temían que, al pronunciar ciertas palabras, reavivarían un pacto antiguo que nunca debió retomarse. Al seguir investigando, comprendí que la secta tenía un propósito claro: mantener viva una entidad que habitaba la sierra. Los hijos de sangre no eran víctimas, eran alimento espiritual, piezas esenciales para sostener un equilibrio que nadie comprendía por completo. La partera era el puente entre los vivos y ese otro mundo. Los encapuchados eran los guardianes, y los niños eran las llaves. Llaves frágiles, pequeñas, que abrían un portal que no debía abrirse. Cada nacimiento no era un comienzo, sino una continuación de un ciclo que llevaba siglos. Y yo, sin quererlo, había empezado a formar parte de esa cadena. La verdad final me llegó una noche en que la partera, sin darse cuenta, dejó abierto el libro por la última página escrita. Allí, con tinta fresca, estaba una frase que me heló el alma: «Cuando el último hijo de sangre despierte, la montaña hablará». Debajo había una lista de nombres, todos tachados, excepto el último. Cuando lo vi, sentí que el corazón se me detenía. Era mi nombre. Supe entonces que no era un observador, no era un curioso, era parte de una profecía que no había elegido, y la sierra me había estado llamando desde el principio.
Nunca imaginé que existiría un ritual aún más aterrador que los partos en silencio o los encuentros con encapuchados. Pero ese ritual final, ese instante en que un bebé era entregado, era la culminación de todo lo que la sierra guardaba desde hacía siglos. La primera vez que presencié el ritual fue sin querer. Seguí a la partera después de un nacimiento particularmente inquietante, en el que el bebé abrió los ojos sin llorar y miró algo detrás de mí, algo que yo no pude ver. La partera salió con él envuelto en una manta oscura y caminó hacia el claro más profundo del bosque. Yo avancé detrás de ella, temblando. Cuando llegó al centro del claro, levantó al bebé en dirección a la montaña. En ese instante, la temperatura cayó de golpe. El aire se volvió tan espeso que parecía un líquido invisible. Y entonces apareció la niebla. No la niebla normal, una niebla espesa, negra, que se movía como si respirara. La partera colocó al bebé sobre una roca plana, marcada con el símbolo del círculo abierto. El bebé no lloraba, no se movía, solo respiraba muy ligeramente, como si la vida en él fuera apenas una chispa. La partera comenzó a murmurar palabras que yo nunca había escuchado antes, más graves, más antiguas, como si vinieran de alguien que había vivido en otro tiempo. A medida que hablaba, el bosque comenzó a responderle. Las hojas temblaban aunque no hubiera viento. El suelo vibraba levemente, como si un corazón gigante latiera bajo la tierra. Y luego ocurrió algo imposible. Se escuchó un llanto, no del bebé. Era un llanto profundo, primitivo, que venía de debajo del suelo, de algún lugar subterráneo. Era como si la tierra reclamara aquello que la partera había traído. Entonces aparecieron ellos, los encapuchados. No caminaban, surgían de entre los árboles, como sombras que habían esperado en silencio el momento exacto para manifestarse. Rodearon a la partera y al bebé en un círculo perfecto. No hablaban, no respiraban, solo inclinaban sus cabezas a medida que la partera continuaba con el canto ritual. En ese instante, la niebla negra comenzó a girar alrededor de la roca, como una espiral que se cerraba. Yo sentí un frío que me paralizó. Quise retroceder, pero mis piernas se negaron. Era como si la sierra misma me sujetara. Y entonces, uno de los encapuchados extendió los brazos en un gesto solemne. No tenía manos visibles, solo una forma oscura, casi líquida. La partera colocó al bebé sobre esos brazos. La sombra lo sostuvo con una delicadeza que me heló la sangre. El canto se intensificó. La partera elevó la voz, pronunció sílabas que parecían desgarrar el aire, y los encapuchados la acompañaron con un murmullo grave, una vibración que resonaba en mis huesos. El bebé, aún en silencio, abrió los ojos. No miró a la partera, no miró a la sombra. Miró directamente hacia donde yo estaba escondido. Sentí que mi alma se retraía. No era una mirada humana, era consciente, antigua, como si dentro de ese cuerpo diminuto hubiera algo que reconocía mi presencia, algo que ya me había visto antes, algo que sabía mi nombre. De repente, el llanto subterráneo se detuvo, y en su lugar, un silencio absoluto cayó sobre el claro, como si el bosque hubiera desaparecido por completo. Fue entonces cuando ocurrió el momento más aterrador del ritual. La niebla negra comenzó a elevarse, formando una columna que se retorcía como si tuviera vida propia. La sombra que sostenía al bebé levantó al pequeño hacia esa columna, y por un instante pude ver cómo la piel del bebé brillaba con un resplandor tenue, casi como luz lunar. La partera colocó sus manos sobre la roca y pronunció la última frase del ritual. El vínculo está cumplido. Cuando lo dijo, algo descendió desde la columna de niebla. No era una mano, no era una figura, era una fuerza, una presión invisible que hizo vibrar la tierra. El bebé dejó de respirar. No murió, se suspendió, como si su vida hubiera sido absorbida por algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Después de eso, los encapuchados dieron un solo paso atrás.
La sombra que sostenía al bebé se inclinó y lo envolvió completamente con su propia capa, como si lo devorara. Pero no hubo violencia, no hubo sangre. Fue un acto ceremonial. Cuando la sombra se inclinó nuevamente hacia la partera, ella asintió, aceptando algo que yo no podía ver. El bebé ya no estaba allí. El bulto bajo la capa parecía vacío. Las sombras comenzaron a moverse hacia el interior del bosque, desvaneciéndose una por una, como si hubieran sido absorbidas por la vegetación. El claro quedó completamente silencioso, y la partera, con una serenidad que me aterraba, se puso de pie como si nada hubiera ocurrido. Lo más perturbador no fue el ritual en sí, sino la sensación que quedó después. Mientras la partera regresaba a la cabaña, pude sentir claramente que algo me miraba desde la oscuridad, una presencia que no tenía forma, pero que respiraba cerca de mi nuca. El aire vibró alrededor de mí, como si una voz sin sonido pronunciara mi nombre. Me dejé caer al suelo temblando. No era la partera la que me había visto, era algo más, algo que había estado presente durante todo el ritual, algo que aceptó la ofrenda, y tuve la certeza de que esa entidad, lo que fuera, había notado que yo estaba allí. Ese fue el principio del fin. Desde esa noche, supe que ya no era un observador, era una pieza más dentro de un juego antiguo. Días después, escuché rumores entre los aldeanos. Decían que cuando la sierra recibía una ofrenda, se podía oír un suspiro profundo al amanecer, un suspiro que sacudía las ramas y hacía temblar el río. Lo escuché yo mismo, un sonido grave, largo, como un lamento satisfecho. Ese suspiro coincidía siempre con desapariciones de bebés, y aunque nadie decía abiertamente que era un ritual, todos lo sabían. Todos sabían que la montaña respiraba diferente después de cada entrega. Algunos incluso afirmaban que veían luces rojas moviéndose entre los árboles, como ojos observando el valle, y comprendí que el ritual no terminaba con el bebé. El ritual continuaba hasta que la sierra hubiera absorbido completamente su energía, su alma, su primer aliento. Seguí observando desde la distancia otros rituales, todos diferentes, todos iguales. A veces la sombra que recibía al bebé era una única figura, otras veces eran 2 o 3. Algunas noches, la partera participaba activamente, otras solo observaba mientras los encapuchados completaban la ceremonia, pero siempre había 3 elementos constantes: la roca marcada, la niebla negra y el silencio absoluto que precedía al instante final. La repetición del patrón me hizo entender algo que había ignorado. El ritual no era una ceremonia aislada, era parte de un ciclo que había comenzado mucho antes de que yo naciera. Un ciclo que se repetiría hasta que la montaña decidiera lo contrario. Un ciclo que ahora incluía mi presencia, mi testimonio, mi destino. La última vez que vi el ritual, algo cambió. La partera no parecía tranquila. Su respiración era pesada, sus manos temblaban levemente. Los encapuchados se movían con urgencia, como si temieran que el tiempo se agotara. Cuando colocó al bebé sobre la roca, la niebla negra no ascendió lentamente como siempre. Subió de golpe, como un pilar que se elevaba con furia. El llanto subterráneo fue más fuerte que nunca, y la sombra que debía recibir al bebé tardó en aparecer. La partera murmuró algo en un tono que nunca le había escuchado, un tono quebrado, casi humano. Por un instante pensé que el ritual se rompería, pero entonces, desde la niebla, una silueta gigantesca descendió. Eran muchas sombras unidas, como si todas las figuras que había visto antes fueran fragmentos de un solo ser. Y cuando tocó el bebé, sentí un temblor en toda la sierra. Ese fue el día en que comprendí que el pacto estaba llegando a un punto que jamás debió alcanzarse. El día en que encontraron los objetos enterrados, el valle entero dejó de respirar. No fue la partera quien los reveló, fue la lluvia. Una tormenta furiosa desgarró la tierra de la ladera, arrastrando barro y raíces hasta formar un sendero nuevo.
Al amanecer, algunos aldeanos subieron para evaluar los daños y regresaron pálidos, con los ojos abiertos como si hubieran visto un fantasma. Me llamaron a mí porque sabían que pasaba demasiado tiempo entre los árboles. Cuando llegué, la tierra removida brillaba como si hubiera sido herida. En la superficie, semienterrados, asomaban pequeños objetos: brazaletes diminutos, zapatitos de lana, dijes de plata, botones arrancados, listones rojos, fragmentos de tela que aún conservaban olor a humedad y leche. Y entre ellos, lo peor, huesos minúsculos, tan pequeños que parecían pétalos secos. No había duda. Allí habían estado los hijos que nunca volvieron. Me arrodillé frente a la primera hilera de objetos. El barro los cubría a medias, como si la montaña hubiese intentado ocultarlos durante años. Toqué un zapatito de hilo azul. Aún estaba firme, como si alguien lo hubiera colocado allí con cuidado. No era una tumba improvisada, era un depósito, un archivo silencioso del horror. Al escarbar un poco más, descubrimos que no eran unos pocos objetos. Eran muchos, decenas, tal vez cientos. Organizarlos era imposible. Cada vez que retirábamos uno, aparecía otro debajo y otro más profundo. Era como si la tierra hubiera ido acumulándolos durante generaciones, guardándolos como tributo. Y sentí, desde el primer instante, que no estábamos desenterrando recuerdos humanos. Estábamos invadiendo un espacio sagrado para algo que vivía en la sierra, algo que no quería ser perturbado. Fue entonces cuando encontramos los huesos. No estaban desordenados como los restos de un accidente. Estaban cuidadosamente colocados en pequeños conjuntos, unidos con hilos rojos trenzados. Algunos tenían diminutos amuletos amarrados, como si la secta los hubiera marcado antes de enterrarlos. Otros estaban envueltos en telas antiguas, casi disueltas por el tiempo, pero aún reconocibles. Los aldeanos retrocedieron al verlos. Nadie tocó nada después de eso. Yo sí. Lo hice porque necesitaba saber, porque mi mente aún buscaba alguna explicación que no fuera la sobrenatural. Pero al sostener uno de esos huesos, sentí un temblor sutil en la palma. No sé si era mi pulso o algo más. Parecía una vibración, como si aún conservara una última memoria, una última respiración. Me derrumbé de rodillas. No había duda. Esos huesos pertenecían a los recién nacidos entregados. De repente, el viento cambió. La brisa se volvió helada, cortante, como si atravesara la piel. Los árboles dejaron de moverse. Las hojas se quedaron quietas. Todo quedó suspendido. Y entendí que no era el clima. Era la sierra reaccionando al hecho de que habíamos tocado lo que no debía tocarse. Algunos aldeanos comenzaron a llorar. Otros se arrodillaron instintivamente, como si una fuerza invisible los empujara. Una niña pequeña, que había ido con su madre, señaló la ladera y dijo con voz temblorosa: «Ellos están mirando». Nadie quiso preguntarle quiénes. Todos sabíamos la respuesta. Los encapuchados, las sombras, o algo aún más grande que ellos. Mientras seguíamos retirando objetos, el olor cambió. El aire empezó a oler a humo y tierra húmeda, como si la cabaña de la partera ardiera en algún lugar aunque no había fuego. Ese olor provenía de debajo de nosotros. Era un aroma que ya conocía, el aroma del ritual, el aroma de los partos nocturnos, el aroma de la sala donde desaparecían los bebés. Escarbar era cada vez más difícil, no porque el terreno lo impidiera, sino porque la sensación de ser observado se hacía insoportable. Cada vez que metía las manos en el barro, sentía una presión en la nuca, como si alguien respirara muy cerca. Miré hacia atrás varias veces, pero nunca había nadie visible. Aún así, sabía que no estaba solo. Encontramos objetos que no correspondían al valle. Un brazalete tallado con figuras indígenas de un estilo que no recordaba. Un pañuelo con bordados coloniales. Un pequeño cascabel de cobre, gastado como si viniera de otra época. Cada objeto parecía contar una historia de siglos. Era como si la secta hubiera operado allí desde mucho antes de que existiera el pueblo, antes incluso de que los colonos llegaran.
Me estremecí al pensar que los bebés entregados no pertenecían solo a nuestra generación, pertenecían a una línea interminable de ofrendas. Y con esa revelación llegó otra verdad más oscura. La sierra no había sido elegida al azar. Era un santuario, un receptáculo, un guardián de secretos demasiado antiguos para ser comprendidos. Uno de los aldeanos, un hombre fuerte e incrédulo, se negó a creer que los huesos fueran reales. Para demostrarlo, tomó un conjunto y lo levantó a la luz. Pero al hacerlo, la tierra bajo sus pies vibró. Fue un temblor ligero, sí, pero suficiente para que él soltara los huesos con un grito. Al caer, los hilos rojos que los unían parecieron tensarse, como si resistieran ser separados. Todos retrocedimos, incluso él, que siempre había ridiculizado las supersticiones. Entonces, escuchamos un sonido, no un llanto, no un suspiro. Era un golpe rítmico, repetitivo, que provenía del interior de la montaña, como si algo grande golpeara desde adentro. Una advertencia, un recordatorio, un reclamo. Fue en ese momento que comprendí la gravedad de lo que hacíamos. No estábamos simplemente desenterrando objetos olvidados, estábamos interrumpiendo un ciclo protegido por generaciones de parteras, encapuchados y devotos. Un ciclo que mantenía a la entidad de la sierra en equilibrio. Y al exponer sus ofrendas estábamos rompiendo un pacto. El viento se levantó de golpe, creando remolinos de barro que casi nos cegaron. Los aldeanos comenzaron a huir, pero yo me quedé paralizado. Sentí un susurro detrás de mí. Era una voz infantil, muy débil, que decía mi nombre, como si uno de los hijos de sangre me llamara desde un lugar que no comprendía. Sentí frío, sentí calor, sentí que mi alma se retraía y avanzaba al mismo tiempo. Supe, sin duda, que aquel llamado era real. Cuando la partera llegó al lugar, su reacción fue inmediata. No gritó, no lloró, no mostró sorpresa. Solo se arrodilló frente a los objetos expuestos y apoyó la frente sobre el suelo. Sus labios se movieron en un rezo frenético. Dijo palabras que resonaron en el aire como órdenes. Y entonces el viento se detuvo. La montaña dejó de temblar. La niebla se retiró unos metros. Ella nos miró con una mezcla de furia y compasión. No debieron abrir lo que estaba cerrado, dijo con una voz que no era solo suya. Esa frase se clavó en mi pecho. Entendí que habíamos cometido un acto irreparable, que habíamos roto un velo y que ahora la sierra estaba despierta. Mientras nos retirábamos, incapaces de seguir mirando los objetos, una última visión me detuvo. Entre el barro removido, algo brillaba. Me acerqué y encontré un pequeño collar hecho de cuentas blancas. Reconocí esas cuentas. Eran idénticas a las que yo mismo había visto en la cuna donde me acostaron cuando nací. Un objeto que mi madre aseguró haber perdido hacía décadas. Lo tomé con manos temblorosas, y en ese instante comprendí la verdad más devastadora de todas. Yo también había sido marcado. No sabía si había sido ofrecido, reclamado o protegido, pero la sierra me conocía. Me tenía anotado en su historia desde el principio, y ahora con los objetos expuestos, ese vínculo dormido despertaba. A veces subo a la ladera al caer la tarde, cuando la luz se vuelve delgada y la sombra de los árboles alarga sus dedos sobre la tierra. No busco respuestas. Ya no existen respuestas para quien ha visto demasiado. Solo camino despacio, sintiendo que cada piedra recuerda mis pasos, que cada raíz murmura mi nombre en un idioma que nadie vivo debería entender. La cabaña sigue allí, torcida, envejecida, respirando como un animal herido que aún protege su secreto. Nada ha cambiado, y sin embargo todo es distinto. Cuando el viento sopla desde lo alto, trae consigo un rumor leve, como el eco del llanto de un niño que nunca respiró en este mundo. Es imposible determinar si proviene de la tierra, del bosque o del interior de mi propio pecho. Quizás sea la sierra repitiendo lo que ya sabe, que los hijos de sangre nunca se marchan del todo, que lo ofrecido permanece, que el pacto jamás se rompe, solo aguarda. A veces pienso en los objetos enterrados,
en los huesos envueltos en hilos rojos, en los nombres tachados en el libro antiguo, me doy cuenta de que no fueron registros de muerte, sino semillas de una historia que continúa creciendo bajo nuestros pies. Y cuando cierro los ojos, siento que la montaña respira más fuerte, como si esperara el momento de pronunciar aquello que lleva siglos guardando. Quizás la partera ya lo sabía, quizás yo siempre estuve destinado a escuchar ese silencio. Y mientras el sol desaparece detrás de la sierra, entiendo que algunas historias no terminan, simplemente se adormecen, esperando el próximo aliento, el próximo paso, el próximo testigo, porque en esta montaña nada queda enterrado para siempre. Si esta historia te estremeció, cuéntame desde dónde estás viendo este video. Tu comentario ayuda a que más personas encuentren este misterio oculto. Déjale un me gusta si aún sientes el eco de la sierra respirando, y comparte este relato con alguien que no tema mirar lo que se esconde bajo la tierra.